Hola a todos, yo soy Ángela Guerrero, también me conocen como Gela, y si me quieres decir así, por mí está muy bien. Soy médica de profesión y el día de hoy te quiero dar la bienvenida después de una larga ausencia aquí a mi canal de YouTube, en el cual hablamos de cosas que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Hablamos desde un punto de vista científico y médico por mi profesión, porque es lo que hago, lo que sé y lo que me apasiona, y además también desde un punto de vista filosófico y psicológico, porque sí, son dos cosas que me encantan y que creo que todas juntas nos pueden ayudar de forma muy positiva a diseñar una vida en nuestros propios términos, a vivir con propósito y a servirle a la humanidad de forma positiva. Así que de todo esto vas a encontrar en este canal. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas haciendo clic en el botoncito rojo que encuentras por acá. No sé si acá, no, ya no sé dónde está ese botón rojo, pero hay un botón rojo que dice suscribirse, ahí le das clic y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que estaré subiendo cada 8 días, exactamente cada miércoles. Así que pendientes. Esta nueva temporada estará cargada de conocimiento y de herramientas muy útiles que puedes aplicar en tu día a día, pero además te va a invitar muchísimo a reflexionar y te ayudará también a encontrar una manera práctica para incluir en tu estilo de vida una parte de tu tiempo en donde realmente puedas dedicarte a ti, a crecer y a buscar esa mejor versión que muchísimos de nosotros queremos lograr. Así que de nuevo, bienvenido a esta nueva temporada, bienvenido aquí a mi canal y te invito también de paso que vayas a Instagram, en donde me encuentras como @gela_guerrero y en donde tengo información casi que a diario en las historias y también en los posts. Y de una vez pásate por www.gelaguerrero.com, en donde puedes encontrar también muchísima más información y cada domingo una entrada nueva en el blog. Bueno, y he decidido que para empezar esta nueva temporada hay que aprovechar el tema que está de moda. Y sí, sé que por todas partes nos están hablando de COVID-19, pero hoy vamos a hablar de algo diferente y desde una perspectiva diferente. No vamos a ver la COVID como las recomendaciones que te puedo dar como médico para cuidar tu salud, cuidar la salud de otras personas, que por supuesto que es un tema importante, ni vamos a hablar de las teorías conspirativas, que si el virus fue creado en laboratorio o si se inventaron esto para acabar con la humanidad. No. Lo que vamos a hacer el día de hoy es aprovechar esto que estamos viviendo como humanidad y que básicamente nos tiene a todos, sin importar nuestra raza, nuestro género, nuestra nacionalidad, sin importar si tenemos mucho o poco dinero, sin importar nuestras diferencias socioeconómicas, nos tiene básicamente a todos en algo que se llama crisis. Sí, crisis. Y nos tiene algunas personas tal vez con una situación más crítica que a otras, a algunas personas quizá esto los ha tocado en una crisis de salud, a otros les ha tocado una crisis económica, a otros una crisis social, a otros una crisis laboral, de cualquier tipo. Muchas personas, la gran mayoría de personas, excepto el dueño de Amazon, creo que ese es el único que está creciendo, porque incluso los grandes millonarios del mundo también están entrando en alguna suerte de crisis. Es decir, que este virus realmente nos ha tocado a todos en todas las esferas de la sociedad. Y lo que quiero resaltar de este tema no es per se el coronavirus, sino la crisis. Porque crisis como esta, en mayor o en menor escala, de forma global o personal, vivimos todos los seres humanos a lo largo de nuestra vida y muchas veces de forma repetida. Así que lo que quiero hacer es invitarlos a que analicemos, a partir de esta situación crítica que estamos viviendo, algunas herramientas que nos pueden ser muy útiles para manejar y sobrellevar esta crisis, pero también cualquier otra crisis que podamos enfrentar a futuro en nuestra vida. Así que si te encuentras este video tiempo después, quizá en unos años, cuando ya el tema del coronavirus sea del pasado, Dios quiera, pues igual, crisis va a haber y estas herramientas definitivamente te van a servir. Y para entrar ya en materia, entonces averigüemos qué significa crisis, ¿ok? Miremos entonces, según Wikipedia, crisis, del latín crisis, a su vez del griego, no sé cómo se pronuncia esto, miremos acá, sigo sin saber cómo se pronuncia esto, miremos acá. No, definitivamente me quedé sin saber cómo se pronuncia esto. Crisis, del latín crisis y del griego que no puedo pronunciar, es un evento que trae consigo una situación inestable o peligrosa. Es una coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable, sujeta a evolución, palabra interesante. Especialmente la crisis de una estructura. Los cambios críticos, aunque previsibles, tienen siempre algún grado de incertidumbre, otra palabra interesante.
en cuanto a su reversibilidad o grado de profundidad, pues si no serían meras reacciones automáticas como las fisicoquímicas. Si los cambios son profundos, súbitos y violentos y sobre todo traen consecuencias trascendentales, van más allá de una crisis y se pueden transformar en una revolución. Tercera palabra que me parece interesante. Ok, gracias Wikipedia. En otras palabras, una crisis es una situación que se sale de la normalidad a la que estamos acostumbrados y que puede ponernos en peligro o hacer que nuestra normalidad se vuelva inestable y que si esto se mantiene en el tiempo o los cambios son profundos, puede generar un cambio trascendental, una evolución o incluso una revolución. Muchas de las crisis que vivimos claramente no son consecuencias de actos directos que hayamos hecho nosotros, aunque algunos otros sí. Independientemente de cómo sea, que lo causemos o no lo causemos, las crisis llegan para básicamente revolucionarlo todo y ponernos en un estado de alarma, en un estado en donde necesitamos empezar a analizar lo que está sucediendo para tomar las decisiones correctas y encontrar la manera de adaptarnos a los cambios que esta crisis traiga, si es que estos cambios son permanentes, o incluso de repensar cuáles son las cosas que podemos cambiar para que no volvamos a entrar en una situación crítica como la que estamos viviendo, lo cual a tono personal creo que es una de las cosas más importantes que podemos hacer a partir de toda esta situación crítica que estamos viviendo en el mundo a cuenta de la pandemia por el coronavirus. Pero necesitamos aprender a afrontar estas crisis y todos nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de afrontar estas crisis de forma adecuada. Muchas veces puede que no tengamos las herramientas necesarias para hacerlo, pero ojo, hay una clave importantísima en este sentido y es que las podemos desarrollar. Es decir, no es que una persona nazca más preparada para superar una crisis que otra, aunque por sus rasgos de personalidad y su temperamento podrá adaptarse mejor una persona que otra. Sin embargo, lo interesante de todo esto es que las herramientas que nos pueden ayudar a sobrellevar una crisis y a sacar lo mejor de nosotros en medio de esta son perfectamente aprendibles y entrenables. Y hoy justamente les quiero compartir 6 herramientas que podemos utilizar para enfrentar de una mejor manera esta crisis que estamos viviendo o cualquier otra crisis que tengamos enfrente. Interesante, ¿cierto? Así que no perdamos más tiempo y empecemos con la primera herramienta. La primera herramienta es nuestra interpretación. En muchas oportunidades en redes sociales me han escuchado decir que la realidad no es la realidad, sino la realidad es lo que cada uno de nosotros interpreta de los hechos que ocurren. Hagamos un ejemplo. Si en este momento está lloviendo y está en un aguacero impresionante y yo digo, qué día tan horrible, está lloviendo a cántaros, esto es horrible, no se puede hacer absolutamente nada con este clima. Bueno, esa es mi realidad y estoy convencida y voy por el mundo diciendo que es un día horrible. Pero de repente una persona está descansando en su casa, empieza a caer el mismo aguacero y lo que dice es, qué maravilla de día, me voy a quedar todo el día metido en la cama viendo Netflix. Y su realidad es que tiene un día maravilloso por delante. ¿Quién tiene la razón? Pues los dos, porque la realidad no es la realidad, sino la realidad es lo que cada uno de ellos interpreta de eso que está sucediendo. Lo que está sucediendo, es decir, el aguacero que está cayendo, es un hecho, algo que ocurre y que es innegable. Tanto el uno como el otro son conscientes de que está lloviendo a cántaros. Trayéndolo al contexto actual, el hecho es que hay un virus que está esparcido por todo el mundo y que está amenazando la vida de millones y millones de personas. Que muchas personas han adquirido la enfermedad y lamentablemente han fallecido por ella. Muchas otras, muchas más, afortunadamente, han adquirido la enfermedad y se han curado de la misma y que además a este punto no tenemos vacuna ni tenemos un tratamiento en concreto. Eso es un hecho. Para la gran mayoría de nosotros es una situación muy compleja, más si tenemos enfermedades crónicas, más si trabajamos en el área de la salud, más si nuestra actividad económica se está viendo afectada por toda la crisis que se está generando. Eso es un hecho, pero a partir de lo que está ocurriendo, cada uno de nosotros tiene la capacidad de interpretar la situación y con base en esto elige cómo sentirse y también cómo actuar. Se han hecho estudios muy interesantes de cuidadores no profesionales de pacientes crónicos. Pongámonos en contexto. Entonces, imaginémonos una persona que en la familia se enfermó, tuvo un accidente cerebrovascular y quedó
postrado en cama y es una persona a la cual hay que hacerle todos sus cuidados básicos, bañarlo, cambiarlo de pañal, darle la comida, limpiarlo, bueno, básicamente todo, ¿ok? Esto cambia y altera de una forma importantísima la dinámica de cualquier familia que viva esa situación. Obviamente, es una situación crítica, es una situación compleja que no se esperaba y que cambia completamente la dinámica que se estaba viviendo en esa familia. Las personas que cuidan a las personas que están enfermas en estos estados frecuentemente sufren de altísimo estrés, tanto emocional como físico. Pero ha sido muy interesante lo que varios estudios han demostrado, y es que las personas no profesionales de la salud, es decir, generalmente familiares, que se comprometen con el cuidado de personas que están en estas circunstancias, logran encontrar una forma de interpretar favorablemente la situación que están viviendo. Entonces, por ejemplo, en estos casos, ellos logran interpretar que este es un momento para compartir con su familiar, que este es un momento para estar en la situación más crítica de la vida con alguien que seguramente ha sido muy importante y valioso para ellos, que es un momento para retribuir lo que ese familiar ha hecho por ellos mismos, y también encuentran que es una forma de cumplir con su deber, y esto los hace sentir muy bien en medio de todo lo crítico que puede ser cuidar a una persona que está completamente postrada y que implica esto, por supuesto, un altísimo grado de estrés y de compromiso. Así pues, si logramos nosotros encontrar una interpretación favorable a la crisis que estamos viviendo, cada quien desde su propia óptica, muy seguramente va a ser más fácil sobrellevar cualquiera que sea la crisis que en ese momento nos encontremos viviendo. Segunda herramienta, buscar la oportunidad. Puede sonar de pronto cliché. En muchas oportunidades hemos dicho hay que encontrar la oportunidad en la crisis, hay que encontrar la oportunidad en el reto que estamos viviendo. Pero definitivamente esta es una de las herramientas más poderosas que podemos utilizar en medio de cualquiera que sea la crisis que estemos viviendo. Y esto es muy simple, porque cuando nosotros nos colocamos en la posición de pensar en la oportunidad que esta situación nos está llevando, nos estamos llevando y obligando a pensar en adaptación, en evolución, algo de lo que hablábamos al principio del video. Y esto es trascendentalmente importante porque de esa manera podemos encontrar muchísimos ejemplos de personas que en medio de situaciones críticas, económicas, de salud o de cualquiera que sea la situación que hayan vivido, logran encontrar no solamente sobrepasar la situación que están viviendo, sino además sacarle el lado positivo y aprovecharla para su bien y el de otras personas. Madi y Kobasa fueron unos psicólogos que a principios de los años 70 empezaron a hablar de algo que se llama la personalidad resistente. Estos psicólogos se dieron cuenta de que algunas personas eran muchísimo más resistentes a las enfermedades y que exponiéndose a ciertas circunstancias estresantes, igual que otras, eran más fuertes y tenían menos probabilidad de enfermarse que otros individuos. Y se preguntaron, ¿qué es lo que hace que estas personas sean más resistentes, se enfermen menos y que en general tengan una mejor calidad de vida que otras personas que han sufrido situaciones similares? Y entonces, tras sus observaciones, postularon lo que ellos llaman la personalidad resistente. Y es un tipo de personalidad en donde el individuo es capaz, a través de una serie de herramientas internas en su psique, de soportar de una mejor manera las situaciones críticas de la vida y de sacar algo positivo. Básicamente ellos hablan de 3 componentes de esa personalidad resistente, y justamente uno de esos componentes es la capacidad de ver la oportunidad en medio de la situación que están viviendo. Algo importante de aclarar es que cuando hablamos del tipo de personalidad resistente no nos referimos a algo con lo que la persona nació. Entonces, la estrella que lo iluminó y es de buenas y tiene una personalidad resistente, no. Los estudios de Madi y Kobasa demostraron que es perfectamente posible desarrollar, idealmente en la niñez, eso sí es claro, pero también en la adultez, la capacidad de adquirir esas herramientas y esas características de la personalidad resistente. La tercera herramienta, que es fundamental para sacar el mayor provecho en los momentos de crisis, es volver a retomar el control de nuestra vida. Y esto es fundamental. Cuando nosotros sentimos que perdemos el control, realmente todo nuestro sistema de alarma se activa. Todo nuestro cuerpo y nuestra mente entran en estrés
Porque al cerebro le encanta tener el control, al cerebro le encanta tener todo en orden, detesta la incertidumbre porque esto significa peligro y esto hace que se activen una serie de mecanismos hormonales y fisiológicos en nuestro interior que ponen a nuestro cuerpo en alerta y por eso es muy fácil que en medio de una crisis que estemos viviendo nos sintamos cansados y sobrepasados, no solamente emocionalmente sino también en el aspecto físico. Y de hecho ya sabemos que estas situaciones estresantes de forma persistente o prolongada durante un tiempo incluso pueden debilitar nuestro sistema inmunitario y volvernos presa fácil de cualquier infección o enfermedad. Así pues es súper importante que empecemos a tratar de retomar el control, aunque sea en pequeñas cosas que podamos controlar. Maddy y Kobasa hablan también dentro de su propuesta de la personalidad resistente de la capacidad de tener control. Las personas que tienen este tipo de personalidad resistentes son personas que logran entender y tienen la forma de interpretar la vida y las situaciones que le ocurren con cierto grado de control. No se creen víctimas de lo que les sucede, aun cuando no sea su culpa directamente aquello que están viviendo, sino que creen fervientemente que sus acciones en consecuencia a las situaciones que viven pueden generar cambios importantes en el curso de lo que está ocurriendo y de esta manera vuelven a tener el control de su vida y se sienten protagonistas más no víctimas de las circunstancias que están viviendo. Habrá cosas en las que será muchísimo más fácil tomar el control que en otras. Si nos vamos al contexto, por ejemplo, de la pandemia por coronavirus que estamos viviendo en este momento, podemos decir que retomamos el control cuando hacemos lo que podemos hacer. Lavarnos las manos, hacer el autoaislamiento, utilizar la mascarilla cuando tenemos que salir de nuestra casa. Si estamos trabajando en teletrabajo, tratar de tener rutinas establecidas para mantener el control de tiempo, definir y respetar los tiempos de sueño y de descanso, establecer incluso límites para estar con nosotros mismos en soledad, aun cuando estemos compartiendo los mismos metros cuadrados con nuestra familia. Todos estos son momentos y ejemplos en los cuales nosotros podemos tratar de retomar esta sensación de control para que en este mismo sentido no nos sintamos víctimas de las circunstancias, sino que a pesar de las circunstancias estamos controlando lo que podemos controlar. En este sentido también quiero resaltar algo y es que controlas lo que puedes. Lo que no puedes controlar, pues simplemente no te ocupas de ello, porque si vas a invertir tiempo y energía analizando todo aquello que no puedes controlar, vas a terminar más estresado de lo que estás. Así pues, cuando hablamos de retomar el control, estamos hablando de controlar lo que podemos controlar y en este sentido tratar de mantener el orden que para nosotros mentalmente va a ser fundamentalmente importante para superar cualquier crisis que estemos viviendo. La cuarta herramienta que hoy quiero compartir es una que a veces no es tan fácil de digerir porque no siempre resulta muy sencillo entender que en medio de la crisis me recomienden o nos recomienden mantener el buen humor. Pues la crisis hace que el buen humor se nos acabe, ¿cierto? Sí, esto es lo que normalmente hacen las crisis, pero justamente debemos procurar encontrar la forma de mantener en medio de la situación crítica que estemos viviendo el buen humor y favorecer las emociones positivas. Y esta es una recomendación muy especial de alguien que fue quien empezó, de hecho, con todo este movimiento y hablar abiertamente de lo que conocemos como la resiliencia psicológica. En palabras sencillas, la resiliencia es la capacidad que tiene un individuo de superar los eventos estresantes que presenta o que vive en su vida y superarlos satisfactoriamente y además aprovecharlos de forma favorable y positiva. Es decir, que después de haber atravesado ese valle, esa situación crítica, el individuo sea un mejor ser humano que el que era antes de esa situación que vivió. Esto es lo que conocemos como resiliencia psicológica y el primero que habló de esto, como les decía, es Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik es un médico, psicoterapeuta y neuropsiquiatra que en su infancia vivió los estragos de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una historia bastante interesante. Si les gustaría que habláramos un poquito más de esta, por favor déjenmelo saber en los comentarios y les puedo contar de su trabajo y de su historia y de por qué empezó a hablar de este tema de la resiliencia. Lo cierto es que Boris Cyrulnik nos habla de la importancia de mantener el buen humor en medio de las situaciones que estamos viviendo. El buen humor y cultivar emociones positivas de forma deliberada, es decir, elegida,
de forma intencional, no porque sí, que busquemos la manera de tener un mejor humor. Y pues para esto hay muchas cosas que podemos hacer, desde lo más simple como verse una película de Adam Sandler, puede ser, o cualquier cosa que nos parezca divertida, hablar con una persona que nos ayude a sentirnos mejor, cambiar de tema, no estar hablando a toda hora de aquello que es la crisis, sino pensar en otras cosas, desconectar por un tiempo de las redes sociales y de los medios de comunicación que muchas veces nos quieren sumir en una bola de nieve de negativismo y de temor que nos puede llegar incluso a paralizar, y realmente conectarnos con algo que sea más light. Descanso mental, puede ser leer, puede ser escuchar música, puede ser ver una película divertida, tratando de forma intencional de sentirnos mejor y de generar esas emociones positivas y de retomar ese buen humor. Y quinta herramienta, ayudar a otros. Esta definitivamente es una buenísima manera de enfrentar una crisis, y es salirnos de nuestro metro cuadrado. Darnos cuenta de que no somos las únicas personas que estamos viviendo una crisis. En este contexto, como lo hablamos al principio, somos básicamente toda la humanidad. Pero en cualquier otro contexto es bueno entender que así como nosotros estamos pasando por nuestras crisis personales, otras personas también están pasando por las suyas propias. Y eso nos ayuda a tener más empatía. Pero además de eso, cuando nosotros nos enfocamos en servir a los demás, en ese momento donde salimos de nosotros mismos para pensar en otras personas, nos baja de forma impresionante el nivel de estrés. Nos pone en función de servir, de ser útiles, de resolver, y esto genera efectos muy positivos en nuestro cuerpo, en nuestra fisiología y en general en nuestra sensación de bienestar. Así que pensar y estar a toda hora sumidos en el problema que nosotros estamos teniendo, sea cual sea el reto que estemos viviendo a partir del tema del coronavirus o a partir de cualquier otro tema personal que estemos enfrentando y percibiendo como una crisis, es fundamental darnos cuenta de que a través del servicio a los demás y de la compasión realmente podemos encontrar una manera de ser útiles y además de sentirnos mucho mejor con nosotros mismos. Hay un fenómeno maravilloso en nuestra mente, y es que cuando dejamos de prestarle atención de forma sostenida a algo en lo que llevamos cavilando mucho tiempo y empezamos a tener ese cansancio mental y como que la mente se agota y como que no encontramos la solución y la salida a ese problema, a ese meollo que estamos enfrentando en este momento, muchas veces es recomendable cambiar radicalmente la actividad que estamos haciendo, hacer otra cosa completamente diferente. Puede ser esto servicio a otras personas, ayudar a otras personas, o incluso algo tan simple como salir a caminar. Esto hace que nuestra mente cambie el modo, esto hace que nuestros circuitos cerebrales empiecen a ocuparse de otras situaciones y activa otras áreas de nuestro cerebro, lo cual en muchas oportunidades nos ayuda a tener ese momento de eureka, ese momento en donde nuestra mente, sin darnos cuenta, nos da la respuesta a eso que estábamos preguntándonos y que llevamos tanto tiempo dándole vueltas. Salirnos de nuestra burbuja, darnos cuenta de que somos un actor más en la sociedad y que como ese actor no somos irrelevantes, todo lo contrario, somos importantes y podemos hacer mucho por otras personas, nos ayuda también a sentirnos muchísimo mejor y seguramente también nos va a ayudar a resolver y a ser factor de cambio en medio de la crisis que estemos viviendo. Y bueno amigos, eso es todo por el video del día de hoy. Sé que les dije que eran 6 herramientas, pero no, eran 5. Me equivoqué, lo siento, discúlpenme. Lo cierto es que esto es todo lo que quería compartirles el día de hoy. Espero que esta información les haya sido muy útil, que realmente les ayude a sobrellevar esa situación crítica que estamos viviendo todos juntos como humanidad y que incluso sea útil para cualquier otra situación crítica que vivan en el futuro o incluso en este momento si están viviendo otra crisis de cualquier otra situación o de cualquier otra índole. Quiero recordarles que cada uno de ustedes son capaces de ser protagonistas de su propia historia, de decidir intencionalmente lo que quieren que pase con su vida y de diseñarla en la medida que ustedes quieran vivirla. Para mí esto se llama libertad y se llama propósito. Y los invito de todo corazón a que piensen si quieren vivir su vida de esta manera. Si es así, suscríbanse a este canal porque en este canal y en mis redes sociales también van a encontrar muchísima información que les va a ayudar justamente a diseñar su vida a su medida, a vivirla con libertad y con muchísimo propósito. Les dejo un abrazo muy fuerte, deseo que esta situación muy pronto pase para todos, deseo que cada uno de nosotros logre desarrollar la capacidad interna necesaria para adaptarse
para evolucionar y para que después de esto seamos mejores seres humanos. Les dejo un abrazo, un beso enorme y recuerden que nos vemos dentro de 8 días, el miércoles, aquí en este mismo canal. Un abrazo y chao.